Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por el doctor Norberto Tascón y por el abogado Dieter Zúñiga. Norberto Tascón es panelista frecuente en nuestro programa, Dieter también lo es, cada uno desde sus labores profesionales. Norberto posesionado ya hace 7 años del puesto de panelista los días martes, y Dieter compitiéndole por el puesto. A los dos los saludo y les agradezco haber aceptado la invitación. Buenos días. Buenos días, José Alberto, igualmente para Dieter, para toda nuestra amable audiencia que siempre a esta hora de la mañana nos esperan, anunciándole que a partir del próximo año el pico y placa me cobija los días martes. Julio, la otra semana. Oh, el próximo año. ¿No? ¿Ah, sí? Ah, bueno. Buen día, Norberto, José Alberto, y a toda la teleaudiencia que nos acompaña en este momento. Muy bien. El país tiene varios desafíos en este proceso de empalme entre el gobierno saliente y el gobierno entrante, que pasan por especialmente la Justicia Especial para la Paz, pasa por la acreditación o no, o mejor la certificación o desertificación que el gobierno americano acostumbra a hacer de los países que considera colaboran más o colaboran menos con su política antidrogas, pasa por el reconocimiento o desconocimiento de la votación al Senado para Antanas Mockus, pasa por las denuncias que el famosísimo señor fiscal, el fiscal de micrófono que tenemos, ha hecho sobre algunos congresistas y políticos presuntamente incursos en temas de corrupción electoral, pasa por el enfrentamiento que hoy ya comienza a darse al interior de las propias fuerzas militares. El general en activo, Alberto José Mejía, comandante general del ejército, de las fuerzas militares, les ha pedido a los congresistas que no enreden más la cosa y que validen la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz. E inmediatamente Jaime Ruiz, quien es el representante de ACORE, Asociación Colombiana de Militares Retirados, ha salido a decir que no lo aprueben, que ellos quieren un tratamiento especial. Habla Jaime Ruiz de los militares retirados y Alberto José Mejía de los militares activos y en retiro, que son aproximadamente 2.700 militares, de los cuales un número importante ya se ha acogido voluntariamente a la JEP. Y en este momento, si no se aprueba la reglamentación en el Senado, quedarían en una especie de limbo jurídico, porque no se sabe si esa persona que se acogió, como por ejemplo Rito Alejo del Río, tendría que devolver su proceso a la justicia ordinaria o quedaría ahí chiringueando esperando a que venga la Corte Penal Internacional. No se sabe. Estos son temas que para usted y para mí son importantes porque definen el tono con el que la Justicia Especial para la Paz, que es un mecanismo alternativo que se negoció entre el gobierno y las llamadas FARC en la negociación que culminó en el 2016, se definió, y que el Centro Democrático particularmente ha manifestado estar en contra. Este es el primer tema que pongo sobre la mesa, además pues de los muchos que todos los días nos generan preocupación y también hasta distracción, como el de la famosa Selección Colombia, que el domingo
nos arregló el Día del Padre a todos los colombianos y nos volvió a abrir esperanzas de que el jueves logre pasar la Selección Colombia a los octavos de final. Pero bueno, entremos a hablar del tema político, la JEP. El ministro del Interior dijo ayer muy claramente, ayer en la noche, dijo, si no hay acuerdo, el gobierno convoca el día miércoles, o sea, mañana, el día miércoles, a plenaria del Senado, para que el Senado asuma la responsabilidad histórica, que aprueba la reglamentación o no la apruebe, y punto. Como que dice, el gobierno ya le entregó la bandera al Senado y dejó de presionar. Y Armando Benedetti, quien era el senador ponente de la reglamentación, ha dicho, yo no juego más por ahí, porque esto ya está cocinado. No van a aprobar el reglamento. El Centro Democrático trae como, para sacarlo de la manga, el referéndum. El Centro Democrático tiene como plan B un referéndum una vez el presidente electo entre en ejercicio el 7 de agosto para comenzar por esa vía a ir generando las reformas y desmontando aquellas cosas que del acuerdo con las FARC nunca le han gustado al Centro Democrático. Ese es el gran tema político que tiene Colombia hoy y que pueda que usted y yo creamos que como que eso es de otro mundo y que no nos importa mucho, mucho más de lo que usted cree, porque tiene que ver con la impunidad, tiene que ver con la verdad. Y seguimos insistiendo desde este canal y desde este programa que en Colombia no se le tiene tanto miedo al delito como a la verdad de quien está detrás del delito. Doctor Tascón. Pues José Alberto, con los muy buenos días para usted, para Dicter y para toda nuestra amable audiencia, ha puesto sobre la mesa usted pues unos temas que hoy la sociedad se debate, especialmente cuando ya pasó todo el proceso electoral del 27 de marzo. Creíamos que allí, con el discurso del presidente electo, Duque, había por lo menos terminado una ola de insultos, ires y desires. Pero lo que estamos viendo es que allí lo que terminó fue una etapa de todo este sainete en el que una organización política no abandona el odio y no abandona las posibilidades de hacerse al poder simplemente para recrudecer el conflicto armado que hemos tenido durante 60 años. Y nos quedamos lamentablemente teniendo que pensar que allí no es lo que piense uno u otro, es lo que piense Uribe. Y es un país que tiene que estar al vaivén de los caprichos con los que amanezca el expresidente, pues realmente qué tipo de democracia es esto, salvo ser, como lo han relacionado permanentemente, una especie de republiqueta en la que se hace la voluntad de alguien que considera el país tiene que estar a sus pies. Y esto es doloroso para quienes vivimos en Colombia, sobre todo porque pareciese que la conciencia ciudadana está mandada a recoger y que aquí ese elemento no existe. No puedo entender, y sobre todo pues a veces trato de pensar quiénes son las personas que comienzan a impulsar esto, y entonces allí como que trato de encontrar la respuesta, porque hay personas que yo me pregunto, por ejemplo, la señora Paloma Valencia, ¿será que ha ejercido su profesión? ¿Será que aparte de ser una beneficiaria de la herencia que dejó el papá, que como expresidente del país ha tenido para mostrar? Porque yo no puedo entender, José Alberto, que en el momento crucial en que están enredados no haya la sapiencia y la voluntad política para echar a andar pues todo un proceso. Es que el mismo Duque, recuerdo yo, terminó el proceso electoral proponiéndole al país que respaldaría la paz. Petro propusieron permanentemente el respaldo de la paz.
Y ahora nos estamos encontrando con que aparecen palos a la rueda precisamente para que la carreta de la paz no siga, sino que sencillamente fracase. Y no puedo entender cómo el gobierno abre las puertas, porque es que el escenario natural para que las cosas funcionen son precisamente el Senado. Si el Centro Democrático con sus senadores a la cabeza de Uribe querían hacerle modificaciones al estatuto de la JEP, que es muy distinto a lo que está proponiendo el Centro Democrático, pues sencillamente tienen que ir allá, no hacer lo que hicieron durante la aprobación de todo lo que fueron los actos legislativos y las leyes que direccionaron el proceso de paz, que se salían en el momento de votar, por las cuales tienen investigación en el Consejo de Estado, que sabemos ya eso no va a pasar a nada, porque al fin y al cabo es un gobierno imperio y es un gobierno que tratará de hacer lo que quiere. Pero, ¿cómo puede ser posible, José Alberto, para retocar lo que usted planteaba, que en Colombia, en una jurisdicción que es especial para todos los que han participado en el conflicto, entonces haya que sacar una especie de tribunales para cada quien, es decir, crearle caprichosamente a cada persona algo? Mire, puede que el gobierno de pronto no esté jugándose la mala, pero si lo estuviese haciendo, perfectamente le aceptaría al Centro Democrático aprobar que haya una especie de tribunal especial para que lleguen allí los militares. Pero automáticamente en la revisión de constitucionalidad, Víctor, la Corte tendrá que pronunciarse, porque allí, lamentablemente hay que decirlo así, en do mayor, no pueden haber ese tipo de favorabilidades para unos y para otros no. Entonces no se puede decir que el Tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz, que se va a encargar del juzgamiento de todas aquellas personas que estuviesen involucradas en el conflicto armado, llámense guerrilleros, llámense civiles, llámense militares, etcétera, pues tengan ahora, porque el señor Uribe o porque los señores del Centro Democrático caprichosamente quieren crear una especie de tribunal que ha dividido, es literalmente, como hay que decirlo, a las fuerzas militares. Ayer escuché precisamente al comandante general del Ejército diciendo, o de las Fuerzas Armadas, diciéndole: por favor, senadores, aprueben esto. Nosotros estamos de acuerdo que lo aprueben, y son ellos los que están en un momento dado siendo favorecidos o no con esta situación que se está aprobando. Por consiguiente, allí creo que hay una colisión de competencias, porque no puede el Congreso de la República crear una especie de subtribunales para juzgar por un lado a los guerrilleros, por un lado a los civiles y por otro lado a los militares. Eso es totalmente absurdo en esto que se está tratando de aprobar como reglamento de la JEP. Bueno, es importante para las personas que están viendo que, pues, a la par que se entretienen con el Mundial, nos entretenemos con el Mundial y con los buenos resultados de la selección. Pues nos pongamos alertas con el resto de cosas que está pasando en el país. Es decir, es una temporada propicia para que se den situaciones que después vamos a tener que, nos va a costar muy caro a toda la nación. Y precisamente este es un momento coyuntural para el país, toda vez que tenemos un nuevo gobierno, viene un nuevo gobierno, y se está dando lo que muchos temíamos, y es que se está proponiendo realmente en la práctica volver trizas un proceso de paz que nos ha dado tranquilidad, cierta tranquilidad desde hace unos años para acá, que ha permitido al campesinado de pronto retomar sus actividades en muchos lugares que estaban abandonados, que hacían parte pues de unas regiones rojas, y infortunadamente estamos viendo pues ahorita como lo primero que hacen es ponerle trabas a la reglamentación o al procedimiento para la JEP, con argumentos que realmente no resultan válidos. Aquí el doctor Tascón ha dicho algo, tiene que ver con que inicialmente quieren frenar, crearon una comisión especial en el Senado para estudiar lo que ya deberían de haber estudiado hace mucho tiempo y tener muy claro hace rato. Ahí se está proponiendo crear precisamente una especie de sala especial para el juzgamiento, investigación y juzgamiento de militares,
sobre pretexto de que tiene que estar integrado por personas que conozcan perfectamente el derecho internacional humanitario, así como los manuales operativos de las Fuerzas Armadas, cosa que realmente, insisto, no es un argumento válido, toda vez que el tribunal que se ha conformado perfectamente conoce el derecho internacional humanitario y no tiene ningún inconveniente en saber más sobre los manuales operativos para asimismo aplicar la ley, no solamente para los exmiembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC-EP, sino también para los militares que incurrieron en conductas graves dentro del conflicto, asimismo como civiles que de alguna manera tuvieron que ver con todo esto. Ahí vemos detrás de ellos no solamente a una Paloma Valencia, sino principalmente a personajes como María Fernanda Cabal, y por ahí estoy oyendo también a la próxima vicepresidente Marta Lucía Ramírez, que fungió en su momento como ministra de Defensa de Álvaro Uribe Vélez, ¿cierto? Y que tiene que ver inclusive con uno de los eventos trágicos del país, como es la masacre el operativo Orión, que sobre eso nunca ha dicho nada. Entonces son personas que tienen intereses particulares sobre esto, pero es para que, considero yo, precisamente queden impunes muchas de estas conductas. El interés particular es sobre esa clase dirigente y empresarial que tuvo relaciones con todos estos grupos paramilitares y con un lado oscuro de las fuerzas militares que cometieron actos de barbarie, criminales, y que obviamente ahorita dentro de un proceso de paz amplio, dentro de unos acuerdos que los incluyen a ellos, pues tendrían que primero y antes que cualquier otra cosa decir la verdad. Decir la verdad es señalarlos a ellos. Entonces es procurar que queden impunes esas conductas, y asimismo pues hay un problema o hay un asunto de ellos con la historia, es que la historia pues entonces en ese sentido ocultaría definitivamente hasta qué punto fueron ellos determinadores o personas determinantes de todo lo que sucedió. Es bueno que la gente sepa que precisamente en pos de acabar con esto y tener estos resultados que estoy diciendo, es que vimos lo que vimos en las elecciones, no solamente al Congreso, sino en las presidenciales primera y segunda vuelta, toda esa cantidad de fraudes. Yo quiero, con eje en la discusión que en el Congreso se está dando sobre la JEP, quiero abrir una ventana que tiene tres matices. Aquí una cosa es lo jurídico y otra cosa es lo político. Lo jurídico tiene un proceso, llamémoslo así. Lo político tiene una medición de fuerzas o una coalición de gobierno o de oposición a una u otra medida. Ocurre que ya tenemos claro los colombianos que el debate hoy es si a la JEP se le va a dar o no viabilidad jurídica para que juegue un papel de justicia alternativa. Eso en lo jurídico. Pero eso que aparentemente es claro en el marco del acuerdo entre el gobierno y las FARC, hoy está sometido a una correlación de fuerzas políticas. Quienes quieren que sí sea una justicia alternativa y quienes quieren que no. Primer punto. Dicho eso, hay tres elementos que tienen que ver con tres líderes políticos del país que juegan en este tensiómetro. Uno, Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia. Hace menos de una semana, la senadora Paloma Valencia lanzó un Twitter en el que decía que tenían información, supongo yo que refiriéndose al Centro Democrático, tenemos información o nos ha llegado información que la Corte Suprema de Justicia prepara captura contra el presidente Uribe, el expresidente Uribe. Lo dejó así. La Corte Suprema de Justicia, sin referirse a si sí hay una orden de captura o no la hay, simplemente contestó a ese Twitter diciendo, primero, es irrespetuoso con la Corte que una senadora
esté anunciando decisiones que la Corte no ha anunciado. Y segundo, es irresponsable, porque está generando un ambiente que no es ella la que lo tiene que generar. Pero ¿a dónde voy? Asumamos el peor de los escenarios. El peor de los escenarios es que al expresidente Uribe sí se le dicte una orden de captura. Y eso, aunque suene patético e inaceptable para muchos colombianos que apoyan al Centro Democrático, eso es un hecho real hoy. Aunque no se quiera admitir, el expresidente Álvaro Uribe Vélez está investigado y por primera vez en tantos años de historia tiene la Corte respirándole en la nuca. Si el expresidente Uribe es es detenido, ahí entra el primer gran dilema para Iván Duque. ¿Qué va a hacer Iván Duque? ¿Va a gobernar a Colombia o va a defender al expresidente Uribe? Es el gran dilema. Yo quisiera que ustedes reflexionaran sobre eso. Segundo, a Antanas Mockus, el Consejo Nacional Electoral, que es un cuerpo colegiado político, eso no es de magistrados independientes, ahí lo que hay es representantes de los partidos y en consecuencia las decisiones que toman pues son decisiones políticas, no son jurídicas tampoco. Ese Consejo Nacional Electoral no quiere que Antanas Mockus se posesione de su curul de senador y está buscando todos los argumentos para que no se posesione. Ya está demostrado que Antanas Mockus no firmó el contrato, está demostrado que no participó en la ejecución del mismo, pero él es representante legal de la entidad. Y entonces en ese tejemaneje que manejan ustedes los abogados, que cuando quieren enredar un ovillo de hilo, lo enredan más todavía, pues ahí están, pegados de que sí, pero no. Si a Antanas Mockus no lo dejan posesionarse, ¿qué va a hacer la Alianza Verde? ¿Qué va a hacer el grupo de colombianos que se han visto representados en Antanas Mockus? Y tercero, la Contraloría sigue persiguiendo a Gustavo Petro y sigue diciendo que Gustavo Petro es responsable fiscal de detrimento patrimonial cuando fue alcalde de Bogotá y que por lo tanto, por estar investigado, no puede posesionarse en su curul en el Senado. Los argumentos que van en contra, o mejor en defensa de Petro, dicen, un momentico, es que Gustavo Petro no fue elegido por votos. Gustavo Petro está asumiendo un derecho adquirido en la reforma política y es que el segundo en la contienda automáticamente ocupa la curul de senador. A él no lo eligieron como senador unos votantes, por lo tanto no se aplica la inhabilidad presunta de la investigación de la Contraloría. Si eso ocurriera, vamos a suponer que ocurrió todo eso, al expresidente Uribe lo detienen, a Antanas Mockus le impiden posesionarse y a Petro también. A ver, ¿habrá posibilidad de equilibrio institucional en este país? ¿Qué le tocará hacer a Iván Duque? Imaginémonos ese escenario. Pues hombre, no es uno, José Alberto, usted ha planteado 3, 4 escenarios. Sí, bueno, esos escenarios múltiples. Donde arranco por el primero. Mire, en Colombia, mi querido José Alberto, está aprobado el acto legislativo del 2017 que le dio vida a la Jurisdicción Especial para la Paz. Eso se incorpora al bloque de constitucionalidad del país, por consiguiente es parte de nuestras leyes. Por consiguiente, lo que se pretende en este momento en el Congreso, pues con unas personas que me parece poco de derecho saben, porque como lo dice Claudio Borrero, son una especie de garrapateros de los códigos, no han entendido que no se puede reformar, ni siquiera se puede en un momento dado tratar de ordenar un acto legislativo que está por encima de una ley ordinaria inclusive. Dentro de la pirámide jurídica no se puede establecer ese tipo de situaciones. Es más, todo lo que vaya tiene que ser concordante con el acto legislativo que se aprobó, que le dio vida a la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia y que tiene como propósito único conocer la verdad, restablecerle los derechos a las víctimas
y que no haya repetición de todos los actos que se están dando. Luego, esto que están tratando de hacer los congresistas uribistas, pues que ahora hay que contar como congresistas uribistas a los liberales, a los conservadores, a los del Cambio Radical, a los de la U, bueno, a todos esos que tienen la boca abierta esperando como rémoras que se cae de la mesa, porque parece que quedaron muy endeudados con las elecciones de Congreso y hay que subsanar todas esas deudas, aunque ellos, yo creo, Santos ya les tenía muy llenos los bolsillos, pero lamentablemente estos son como los perros hambrientos y rabiosos. Entre más les da usted, no puede dejarles de dar porque cuando para le muerden la mano. Y esto es lo que hemos visto en el Congreso de la República, un Congreso incoherente, un Congreso irresponsable, que aprueba unas normas durante 4 años y ahora ya en el epílogo de su proceso ya se les olvidó que aprobaron todas esas cosas y entonces ya no se pueden aprobar lo concerniente a una reglamentación de un acto legislativo que lo que necesita, y entre otras yo no entiendo, José Alberto, al presidente electo Duque, que un día dice una cosa y sus congresistas dicen otra, él plantea una situación en público y en privado parece que dice otra. Luego, esto es un destino que le espera a un país que está con todo un estamento jurídico expuesto a uno no saber para dónde va. Y por el otro lado, ¿qué tal un país que se mueve bajo los caprichos de alguien que se considera es la especie del emperador y que a él hay que deberle sumisión y hay que deberle cuidado y hay que deberle respeto a todo lo que diga? Allí es donde tenemos nosotros grandes dificultades y yo creo, le digo José Alberto con toda claridad, que por las palabras que han venido mencionando los congresistas del Centro Democrático cuando dijeron en derecho las cosas se deshacen como se hacen, allí nos dejaron prácticamente una especie de abrebocas de lo que va a ser la desgracia jurídica de un proceso que en Colombia nadie puede negar presentando pruebas. Las elecciones que acaban de suceder, 3 elecciones acaban de suceder, 3 elecciones en paz, 3 elecciones donde no ha habido siquiera movilización de mesas por violencia. Escasamente tiene que ser porque se cayó el techo de la escuela donde funcionan las escuelas o porque se cayó un barranco entre las vías de comunicación entre los centros urbanos y los centros rurales y eso impidió que se hicieran las elecciones, pero no ha habido realmente hechos de violencia en el país relacionados con el tema de guerrilla, cuando por el contrario hasta el ELN ha venido haciendo treguas para que estos procesos democráticos tengan fin y tengan buen provecho. El otro tema, José Alberto, que usted toca y que pues hace referencia al devenir de lo que le va a pasar al país con todo esto que se está planteando. Hombre, yo sí creo que la Corte Constitucional ha sido precisa y clara en todo. Aquí no estamos nosotros deambulando en que si se fue o no se fue. Triste de todo esto es que ese Congreso no haya sido responsable en todos los actuares, porque han venido sacando argumentos muy parroquiales. Primero dijo por allá alguien del Centro Democrático, si mal no estoy, el mismo presidente Uribe, que pone a hablar a sus áulicos para distorsionar la verdad, que era que había que esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional en materia del acto legislativo o de la Jurisdicción Especial para la Paz. No, eso no es cierto. El presidente de la Corte les dijo, no es necesario que nosotros nos pronunciemos sobre este tema porque no tiene relación alguna con el que se está aprobando en el Congreso. Y lo que se estaba pidiendo era, bueno, tomen una decisión, pero tómenla en derecho, pero nuestros congresistas no la toman. Y finalmente, José Alberto, yo sí creo que en esta colación de temas, pues vamos a tener, sí, un pueblo de frente a qué. ¿Qué eligió este pueblo y qué comenzó a verse? Y me preocupa, se lo digo con toda razón mía, porque la tengo que decir de esa manera. A mí sí me preocupa las posiciones ambivalentes. Por un lado, unos congresistas que están planteando una cosa y por el otro lado otra cosa. Y en esta semana mejor, se ha venido tocando el tema
José Alberto, de la distribución de las mesas directivas del Congreso. Y eso tiene relación directa con lo que usted mencionó. Lo del tema Antanas Mocus. Mire, Antanas Mocus es miembro de una fundación, pero lo que yo he podido conocer es que el señor no representó legalmente esa fundación en una contratación que hicieron. Y allí no se configura la inhabilidad de la que habla la ley 617, porque él no era el representante legal ni ejecutó el contrato a nombre de esa entidad. Por consiguiente, yo veo enredada la parte de tomar una decisión jurídica con respecto a inhabilitarlo. ¿Por qué? Porque yo propuse en uno de los Twitter que he colocado, es que, y usted lo dijo, el Consejo Nacional Electoral es un órgano administrativo, no es un órgano judicial, ni es el encargado administrativamente de tomar decisiones. Decía yo, ¿por qué el Consejo Nacional Electoral, que se enredó en un tema tan complicado como es en el que participa la opinión, donde se está sacando de la arena política a una persona que no la pueden tachar de corrupta, porque es que ahí es donde está el grave problema, ni la pueden tachar de malintencionado en su actuar, pues vaya, entréguele eso al Consejo de Estado, que es el organismo que sí puede quitar credenciales o puede anularlas para que tome la decisión, pero no le pueden impedir que se posesione como senador de la República. Idéntica situación es con el organismo de la Contraloría. La Contraloría generó unos fallos de detrimento patrimonial que sí están establecidos en la ley de anticorrupción, inclusive en la misma ley 617, que nadie se podrá posesionar si no tiene el paz y salvo de la Contraloría, es decir, no tiene acciones fiscales. Pero el hecho de que usted haga un acuerdo de pago como lo hizo Petro con la Contraloría General de la República, con un antecedente más, José Alberto, y es que la Procuraduría le dijo, lo sacamos de toda responsabilidad y archivó todos los procesos que tenía Petro en su contra. Luego queda la parte fiscal, que es sujeta también automáticamente de una revisión, porque si no hay falta disciplinaria, si no hay falta en el sentido de que actuó de manera ilegal, menos podrá establecerse la responsabilidad fiscal, porque uno de los 3 elementos que establece la responsabilidad fiscal es que haya dolo, es decir, haya la preintención de hacerle daño al Estado en el escuchamos a Dieter su opinión sobre el tema. Bueno, comencemos por lo primero. Efectivamente yo no le veo pie ni cabeza a lo que están proponiendo los del Centro Democrático frente a esa conformación de una sala para tratar los asuntos de los militares y algunas reformas o ajustes que dicen ellos al acuerdo de paz o a la JEP en particular. Eso implicaría una reforma constitucional y a su vez, además de implicar una reforma constitucional, implicaría, o sea, no guardar el respeto por unos acuerdos entre un grupo insurgente y un Estado que a través de ellos buscaban garantizar. ¿Y no es el procedimiento en el Congreso ese? No es el procedimiento. Ahí lo que va a pasar es que de todos modos el artículo 15 del Acto Legislativo número 1 del 2017 faculta entonces a la JEP para que se cree su propio procedimiento, obviamente que va a respetar unos parámetros de rango constitucional, supraconstitucional, pero asimismo tendrá que operar pues con base en ello. Ahí es donde la gente se queja, es que porque hablan de una dictadura, algo así de la Corte Constitucional, cuando la Corte Constitucional viene a llenar los vacíos que el Legislativo deja constantemente, porque así funciona el Congreso de la República, dejando vacíos por ahí que debiera asumir como tiene que ser. Afortunadamente, tal parece que el presidente del Senado, creo que es Efraín Cepeda, ¿no?, conservador, le está haciendo el juego al asunto y eso no debería de ser así. Ahora, frente a lo otro, a mí me llama la atención es que aquí se habla de respetar las instituciones. Los del establecimiento consideran que respetar las instituciones es respetar al Consejo Nacional Electoral, es respetar a la Registraduría Nacional de la República, es respetar a la Contraloría, a la Procuraduría, cuando son los entes que han demostrado mayor corrupción y mayor desatino en sus decisiones. Pero cuando se trata de respetar a la Corte Suprema de Justicia, en particular la Sala Penal o la Corte Constitucional,
sobre decisiones que afectan a todos y afectan en particular a estas personas que están siendo investigadas, entonces ahí sí se les olvida el respeto a las instituciones. Uno esperaría, yo oí ayer a Marta Lucía Ramírez cuando le pusieron contra la pared frente al asunto del doctor Álvaro Uribe Vélez, decir que ella pues efectivamente esperaría entonces, o sea, que se respetaran las decisiones de las instituciones. Yo no creo que eso sea así. Es más, no se respetan las instituciones precisamente por lo que estamos viendo ahora, por lo que están haciendo con la JEP y lo que pretenden hacer ahora sí se destaparon, son abiertos en eso, en la conformación de una corte única. Álvaro Uribe Vélez, que no lo había oído hablar sobre ello en particular, creí que eso era una idea que le había surgido al señor Iván Duque, ayer habló claramente sobre la conformación de una corte única. O sea, que lo que pretenden con ello es precisamente irrespetar las instituciones para conformar un órgano nuevo con magistrados distintos, diferentes, que lleven al traste con todas las investigaciones de carácter penal que tiene que ver con parapolítica, narcopolítica, corrupción, todo eso en lo que se ven involucrados, así mismo afectar la acción de tutela y tener una corte de bolsillo que le avale cualquier arbitrariedad que tengan de aquí en adelante. Yo disiento un poquitico con lo de Mocus, lamento decirlo, desde que me expusieron eso yo dije, bueno, aquí hay algo que van a tener que estudiarlo muy bien, con pinzas, y ojalá se tome la decisión más acertada. Todos queremos de pronto que Mocus llegue al Congreso, pero creo que de pronto una decisión favorable en ello daría pie para que otros adopten ya de mala fe. Aquí yo no considero que el señor Antanas Mocus obre de mala fe, pero considero que obraron de manera errada. Dependiendo de esa decisión, otros vendrán a obrar de conformidad con ello. Y en el caso de Petro, comparto lo que dice el doctor Tascón, ya hubo un pronunciamiento de la Procuraduría, y es más, la Procuraduría se atreve a decir allí que contrario a lo que dicen, dijéramos, hubo cierta estabilidad y si no, cierto desarrollo o sea, se benefició realmente tanto el Estado como la sociedad con las medidas que adoptó Gustavo Petro. Entonces, si eso es así, ¿por qué la Contraloría, que sabemos que hay un Contralor de bolsillo en Bogotá, insiste en una sanción que debería de revisar precisamente a la luz de esos argumentos y revocar de manera inmediata? Precisamente para darle luz verde a Gustavo Petro para que tome su posesión en el Congreso y asuma el papel de líder de la oposición como tiene que ser. Bueno, ahí la pregunta que surge es si Iván Duque si la posición pública que Iván Duque está asumiendo es posición de él como estadista o presionado por las bases y los dirigentes del Centro Democrático, porque cuando usted lo oye hablar ayer, cuando él salió de la reunión con Patricia Linares de la JEP, más o menos dio a entender que, bueno, que ya había como una especie de acuerdo, que simplemente había que atender unas inquietudes que han manifestado algunos miembros del Centro Democrático y que atendidas no habría problema en finiquitar el proceso de reglamentación de la JEP. Y esas inquietudes son 24. El asunto es que por la noche el ministro del Interior salió a decir, aquí no hay nada, entendemos que aunque el gobierno les aceptó las 24 ajustes, no hay voluntad política para aprobar esto, entonces vamos a convocar a plenaria y listo, definan ustedes. Como quien dice, se quita el problema de encima del gobierno y se lo pasa al Congreso, pero aquí también hay que decirlo con claridad. Yo nunca entendí por qué primero las FARC permitieron llegar a final de gobierno de Santos para negociar. La política es de poder, la política no es de discurso ni es de moralismo, la política es de poder. Hombre, yo no sé en qué estaban pensando Timochenko y toda esa gente cuando tuvieron 5 años para negociar. Ellos deben haber negociado en el año 4, cuando estaba comenzando el gobierno de Santos, la segunda temporada del gobierno de Santos, para que el gobierno de Santos hubiera tenido el tiempo de implementar el resultado de esos acuerdos, pero negociaron fue cuando ya le quedaba año y medio, es decir, que ya tenía el sol a las espaldas.
Uno. Dos. No obstante que eso ocurrió, en año y medio el gobierno pudo haberle puesto acelerador a esta reglamentación y no lo hizo. Inclusive el gobierno debió haber garantizado que la reglamentación de la JEP hubiera estado antes de la primera vuelta presidencial y no lo hizo. Cuando todavía tenía los congresistas. No, antes de la elección del Congreso. O antes de la elección del Congreso, cuando todavía los congresistas le pertenecían, digámoslo así. Cuando tenían hambre. Cuando tenían hambre, exactamente. Cuando todavía iban a donde el gobierno de Santos a decirle, bueno, yo estoy aquí, yo también respiro. Porque eso es así, tristemente. Pero el gobierno, no entiendo por qué razón, se durmió en los laureles, creyó que iba a tener juego político y pues aquí estamos pagando el precio de que no, es que ya un gobierno elegido es un gobierno elegido y a rey muerto, rey puesto. Aquí lo que está haciendo Santos desde el 17 de junio o desde el 18 de junio hasta el 7 de agosto es trámites administrativos, pero ya no tiene poder político. El poder político lo tiene el presidente electo. Eso es así, gústele a quien le guste. Y a quien no le guste, pues que no lo coma. Pero José Alberto, discúlpeme, pero es que tampoco podemos darle patadas a la Constitución. Es que el periodo del presidente de la República termina el 7 de agosto. Sí, pero no tiene poder político. No tiene poder político. Estos 2 meses son administrativos. Lo que haga está bajo el manto de la ley. Lo que pasa es que, contraria suerte a eso que es lo jurisdiccional y legal, está lo otro que es lo pasional y yo diría lo intestinal. Y son las decisiones que toma un Congreso, de los cuales unos se van, pero le tienen vendida el alma al diablo para ver qué les cae de la mesa después de que termine su periodo, porque es que muchos de esos congresistas se van del Congreso, ya no están como senadores, ya no están como representantes, y entonces están pensando a la vuelta de 2 o 3 meses, ¿de qué voy a vivir? ¿Qué es lo que me va a tocar? ¿Con qué voy a pagar todas esas deudas que adquirí? Y entonces le han vendido el alma al diablo prácticamente para establecer que hoy, que es una responsabilidad legal de ellos, José Alberto, porque tenga en cuenta, ellos fueron promotores de las elecciones de Santos, ellos fueron promotores de la Jurisdicción Especial para la Paz, ellos la aprobaron, y entonces ahora se les olvidó todo eso, y esa maldita doble moral que mantiene el país es la que nos está sacudiendo permanentemente para que la gente realmente no piensen institucionalmente, claro, sino que piensen en el bolsillo. Claro, y la política hay que verla no solamente como poder, sino como servicio. Aquí lo que hay una cantidad de personas doblegadas, o sea, en torno del poder, pero se les olvida que están al servicio de una sociedad. Yo quiero llamar la atención sobre esto, Alberto. Realmente aquí se comenzó a bloquear toda esta legislación sobre la justicia, sobre el proceso de paz, desde hace más de año y medio. Octubre del 2016. Con Rodrigo Lara y los intereses políticos que tenía Vargas Lleras. Cuando ganó el plebiscito, el no en el plebiscito, ahí fue. Y después vinieron los cálculos políticos para las elecciones parlamentarias y las elecciones presidenciales últimas. Por eso, entonces yo como ciudadano me pregunto, pero es que el gobierno ¿dónde estaba? El gobierno no estaba. Son políticos. Juan Manuel Santos y los ministros son todos de la clase política. Ellos no sabían lo que iba a ocurrir. Es que era obvio que esto era lo que iba a ocurrir. Pero le contrapregunto, José Alberto, ¿usted cree que es justo que en un país que se place de ser democracia, la aprobación de las leyes estén sometidas y subyugadas a que si el presidente no le da a usted contratación como senador para recoger dineros para su campaña, no se aprueben las leyes que son de sentimiento nacional? Claro que eso es lo que no debe ocurrir, pero es lo que ocurre en un país lleno hasta la leva de corruptelas. Pero entonces con eso no puede usted cargarle toda la responsabilidad, como la carga de la prueba, que en derecho se dice, al pobre presidente, pues que en últimas quedó cargándose todas las desgracias del país. Yo lo que estoy diciendo que el gobierno, hasta antes de la elección congresional, tenía todo el poder político y podría haber hecho las presiones que necesitara, como por ejemplo lo está haciendo hoy. Hoy está diciendo el Senado, bueno, usted asume la responsabilidad histórica usted. ¿Por qué no se lo dijo hace 2 meses y medio? Es la pregunta, ¿por qué no lo hizo? El gobierno, a ver, yo acepto que Juan Manuel Santos hizo una obra de gobierno en lo de la paz interesante,
pero nunca se me olvida que tiene fama de jugador de póker. Yo no sé qué es lo que hay entre líneas, y yo sí quiero dejar ese manto de duda, así clarito, porque tampoco pues vamos a exculpar al presidente saliente de este desastre institucional que está viviendo Colombia. Es que no es presentable. No es presentable que la comunidad internacional todos los días esté diciendo, oye, ¿ustedes están locos? ¿Ustedes qué son orates o qué? ¿Cómo es posible que están negociaron un proceso de paz y ahora que ya lo negociaron, lo quieren desnegociar? Cuando tienen sentados a todos esos señores del secretariado, los tienen inmovilizados, tienen la mayoría de sus bases inmovilizadas, es como si estuvieran ávidos de guerra otra vez. Ojo, yo me pregunto, ¿dónde estaba el gobierno antes de las elecciones al Congreso? Alberto. Porque allí tenía el poder político entero, el gobierno de Santos. Yo creo que efectivamente usted tiene gran parte de razón en lo que dice, porque o sea, toda esta gente, toda esta dirigencia pertenece a una clase política, todos vienen desde el mismo lado. Todos, absolutamente todos, y todos. Viene y se encuentran con algo que marca la diferencia, y es un proceso de paz, que hace que Santos pase a la historia, se gane un premio Nobel, y bueno, pero resulta que no miden las consecuencias de ello, y eso implica que, por ejemplo, nos volteemos a ver al tema de la corrupción, que es algo escandaloso lo que sucede en este país, y bueno, se comienzan a destapar otras cosas, pero también comienzan a emerger realmente otras posibilidades de poder. En este caso lo vivimos, como fue el caso de Gustavo Petro y la Colombia Humana. O sea, eso fue una cuestión seria, que puso en peligro el poder que representa tanto Santos como Vargas Lleras, como Álvaro Uribe Vélez. Y entonces en ese juego estratégico de poder tiene que ver todo esto. O sea, nosotros tenemos que dejar algo abierto pues para que otro venga y se meta con un discurso, o varios se metan con un discurso que pueda permitir, pues dijéramos, recuperar las riendas de ese poder que en cierta forma se le salió de las manos a este grupo en el que está, insisto, Santos. Entonces eso se veía venir desde la época de Rodrigo Lara en el Senado, después con Efraín Cepeda, ahora ni se diga pues. Entonces ahí quedan las cartas, o sea, la posibilidad de que el nuevo gobierno haga algo, reestructure, reconfigure el poder y cierre las puertas a nuevas opciones. Yo me quiero aventurar, doctor Tascón y Dieter, a lanzar una hipótesis. Yo sí creo que Iván Duque, a quien como presidente de Colombia, como dice algún columnista, yo sí prefiero que le vaya bien, porque es que si le va bien al presidente, por definición le va bien de alguna forma al país, pero yo creo que le va a tocar un tajo muy duro. A él le va a tocar las circunstancias políticas del país y las circunstancias jurídicas del expresidente Álvaro Uribe Vélez, lo van a poner en un dilema de la Madonna. La gran pregunta es, y ayer yo también escuché la entrevista a Marta Lucía Ramírez y escuché muy atentamente la respuesta de Marta Lucía Ramírez. Marta Lucía Ramírez se desmarcó. Claro. Ojo con eso. Marta Lucía Ramírez de tonta no tiene un pelo. Esa señora lo que dijo fue, yo espero que no haya pasado nada, que en tantos años de investigación que ha tenido el expresidente nada se le ha podido probar, ha tenido mucha persecución, pero espero que funcionen las instituciones y espero que él esté bien librado. Eso en política dice mucho. Pero más sin embargo apoya la posibilidad de una corte única que ya... Sí, pero el punto es qué va a hacer Iván Duque en el momento en que le pongan ese trompo en la uña. Yo me estoy acordando de Perú. Había mucho poder concentrado y con mucho poder concentrado, y no estoy deseando, ojo bien, que al expresidente Uribe lo condenen y lo metan a las mazmorras, no, porque a él lo tienen que vencer en juicio como a cualquier colombiano. A él se le tiene que probar que ha cometido los delitos y ser vencido en juicio. Pero si eso llega a ocurrir... ¿Pero usted cree que en la comisión de acusaciones eso pasa? Si eso llega a ocurrir, él está
en este momento cuestionado o indagado es por la Corte Suprema de Justicia, no por la Comisión de Acusaciones, porque a él lo están indagando es por sus actos de gobierno como gobernador de Antioquia, no como presidente de la República ni como senador de la República. Por lo tanto, es la Corte Suprema de Justicia la que está en ese proceso investigativo. La pregunta del millón es, comenzando un gobierno nuevo, con semejante problemonón en las manos de que al expresidente Uribe, fundador del partido del gobernante y tutor del gobernante, lo llamen a indagatoria y tenga una posible detención, esto es un lío político impresionante para Iván Duque. Ahí es donde van y posiblemente muchas aguas querrán llegar allá. ¿No cree que más bien le están haciendo un favor de quitarle semejante San Benito de encima? Yo no sé, yo lo que estoy es diciendo, las aguas corren para allá, a juicio de ustedes. No, las aguas corren, las aguas corren en sentido normal a la gravedad, nunca correrán en contra, salvo que no haya gravedad. Y en este caso, pues hombre, yo sí tengo que decirle, José Alberto, que no puede usted olvidar que si bien es cierto, todos estos partidos políticos confluyeron en el tema de la paz, Richter tocó tangencialmente algo que es absolutamente válido. Es que los mismos que estaban allí, que habían aprobado la paz, que votaron el referendo y todo el plebiscito, también terminaron convirtiéndose en los palos de la rueda. Y solo para mencionarle un caso, el presidente de la Cámara de Representantes, miembro del Centro Democrático, el señor Lara, de Cambio Radical, Rodrigo Lara. ¿Qué hizo? Torpedear exactamente lo que se está diciendo. El gobierno presenta unos acuerdos, unos proyectos de ley, y sencillamente ese señor los engaveta. Ese señor, ¿eso es qué? ¿Jugarle limpio a un proceso? No. Segundo, el problema de Uribe es un problema que lamentablemente se ha construido a través del tiempo y de los años. Y eso sí se ha convertido en una piedra en el zapato para el señor Uribe. Y por eso le digo, uno en público lo oye hablar y créame, desde el momento en que se proclamó ganador de las elecciones a la presidencia de la República en segunda vuelta, yo creía que en ese señor había algo totalmente independiente. Pero paralelas a las respuestas de él, aparecen las respuestas enmarañadas de Uribe, las de su Sanedrín, que comienzan a aparecer en contra de y a torpedear absolutamente todo lo que está pasando. Luego, José Alberto, nosotros estamos sí aquí diciéndole más bien a toda nuestra amable audiencia, la encrucijada del señor Álvaro Uribe durante sus 8 años de gobierno, esa encrucijada la tiene hoy a cuestas el señor Iván Duque, elegido como presidente. Yo le digo una cosa, para mí es claro que ahí hubo un pacto entre ellos, pero muy fuerte en el sentido de que ahí el que manda es Uribe. En estos días nada más lo demostró la señora María Fernanda Cabal cuando Iván Duque decidió conformar un grupo para hablar con los congresistas sobre las reformas de la JEP, y ella mismo se comunicó con un momentico, llamó a mi presidente, pero no era al elegido, sino a Uribe, para preguntarle si eso era cierto. Si eso, o sea, todo tiene que pasar por Álvaro Uribe Vélez. Y estoy diciéndolo, ahorita ahí está el video de Álvaro Uribe Vélez hablando claramente sobre esa corte única. Entonces, las propuestas que lleva Duque de gobierno tienen que ver con propuestas ya trabajadas al interior del Centro Democrático y un pacto de respeto por este señor. Y mire, se comenzó a hablar, José Alberto, para complementar esa idea, de algo que Uribe ha negado. Digo, yo no quiero ser presidente del Senado. ¿Quién dijo que debería ser el presidente del Senado? Duque, el presidente de la República. Luego, algo hay de Pedro a Juan, algo se está cocinando allá, y todos los días pienso yo que ese comentario que hice por allá el martes Santos, que no se me olvida, pareciese que comienza a tener fuerza y realidad. Ya está elegido el señor Duque presidente y él mismo está proclamando que sea Álvaro Uribe el presidente del Senado, y peor, en las negociaciones que están haciendo, el Centro Democrático está pidiendo 2 periodos legislativos del Congreso, tanto en Cámara como en Senado. Ellos quieren arrancar en las 2 cámaras, oigan bien, en las 2 cámaras, y eso deja mucho que pensar.
que la presidencia del Senado y la presidencia de la Cámara sean del sector uribista. Allí el señor Gaviria está pidiendo que el Partido Liberal, como están respetando que en el Senado sea uribista porque es la mayor bancada que hay, el señor Gaviria salió con el mismo argumento y dijo, la mayor bancada en la Cámara es el Partido Liberal, nos corresponde la presidencia de la Cámara y automáticamente el Centro Democrático entró en desgracia. Esperémonos, José Alberto, pacientemente a que llegue el 20 de julio, porque sería el día en que las bancadas, en que los partidos tendrán que declararse en gobierno o en oposición, y eso va a depender en gran medida de qué les dé el gobierno. Hay una cosita que, como para animarnos un poquito, por fortuna hay un estatuto de la oposición, claro, y una reforma política que se llama equilibrio de poderes, que si funciona como tiene que ser, por fortuna va a haber un contrapeso por ese lado. De resto, con Petro senador o sin Petro senador, para que quede claro. Bueno, el panorama está muy complejo, está realmente muy complejo. Los colombianos no entendemos y como estamos en modo fútbol, pues eso va pasando como de agache, va pasando suavecito, por debajo de la puerta se sale o se entra y como que no entendemos. Pero aquí se está jugando la estabilidad política y social de Colombia. La Colombia que finalmente creímos que iba a entrar al siglo XXI está en un limbo jurídico por una parte, porque las formas como se van a investigar, a procesar y a condenar a los actores del conflicto, sean ellos los irregulares, como los oficiales del ejército y la policía, como los políticos y como los empresarios y civiles comprometidos con el conflicto, está ahí haciendo aguas por todo este enredo que hay con la reglamentación. Y en segundo lugar, el presidente electo, que en 2 meses comenzará a ejercer, la tiene muy complicada con lo que se viene en investigación y un eventual proceso judicial en contra del expresidente Uribe, que definitivamente desestabilizaría de entrada su gobierno. Bien porque lo apoye para defenderlo, lo que indicaría que el gobernante es gobernante no de Colombia, sino de un partido y de un colombiano, o porque se desmarque del expresidente Uribe. Cualquiera de las dos circunstancias deben ocurrir, una de las dos, pero van a definir cuál es el rumbo que tiene el país en los próximos 4 años. Yo soy del criterio, esa es mi opinión personal, que si Iván Duque de verdad es un colombiano que tiene interés político de hacer historia en la Colombia del siglo XXI, ese señor tiene 30 y 35 años de vigencia a partir de ahora, porque tiene solo 41 años. ¿Será que él los va a tirar por la borda alineándose 4 años a lo que usted llama el Sanedrín del Centro Democrático y a la tutela del expresidente Uribe? Yo preferiría pensar, y aquí yo se lo dije a José Obdulio Gaviria y a Rangel en una entrevista que hice con ellos antes de la primera elección de Juan Manuel Santos, les dije a ellos dos: ustedes decidieron apoyar a Santos y ustedes saben que Santos los va a traicionar. Se lo dije y está grabado. Ahora digo, lo ideal para Colombia es que la lealtad de Iván Duque no lo sea ni a Álvaro Uribe ni al Centro Democrático, sino a los intereses suyos y míos, que son los intereses de Colombia entera. Pues esos inquisidores lo quemarían en la hoguera pública, mi querido José Alberto, y como usted fue niño, yo creo que usted se escuchó el cuento de Caperucita Roja. Claro que sí. Pues esa Caperucita Roja que está representada en la Colombia buena, mientras estaba echándole manzanas a su canasta, allá en la casa de la abuela estaba el lobo feroz. Acostadito. El lobo feroz, que usted sabe quién es, acostadito después de haberse comido a la abuela y esperaba la carne fresca de Caperucita Roja. ¿Conclusión? Bueno, piense usted, amable televidente e internauta, piense, repiense y siga pensando y no deje de pensar. No se deje manipular por ninguna versión ni opinión. Nosotros simplemente somos opinadores, pero no tenemos la verdad, no pretendemos tenerla y no queremos tener la verdad. Buenos días.
Cortes especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. Corporación Cívica Daniel Guilar Secán. Formamos y producimos por Colombia. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Yo soy Rómulo Marín y estoy orgulloso de ser papá. Soy Gerson González y estoy orgulloso de ser papá. Y tenemos algo más en común, nuestra pasión por los zapatos. El fútbol. Calzado Rómulos, bienestar para ellos.